Algo que les había comentado en clase también es que iba a ofrecerles un recurso de apoyo para que ustedes, si en algún momento pues tienen dificultades con los conceptos básicos que doy en la clase, ustedes pueden reforzarlos en este espacio. Es algo que voy a compartir. De hecho, lo voy a publicar ahorita. Les voy a compartir el enlace para que ustedes, si así lo desean, ¿verdad? Si así lo desean, puedan verlo. Yo después les voy a compartir el enlace para que puedan ver esto, y las modificaciones que yo haga pues se van a estar actualizando como sitio web. Ya entonces, ya hemos visto en la clase, solo para que ustedes pues lo refuercen y para el examen, ya saben lo que es Python. Python es un lenguaje que es muy famoso actualmente por las diferentes aplicaciones que tiene con el manejo de datos. Es un lenguaje de nivel interpretado, que la filosofía hace hincapié en la facilidad de entender y leer el código. Si ustedes han visto, pues es muy sencillo trabajar con él. Y a diferencia de otros lenguajes de programación que su sintaxis es un poco diferente y más compleja para mostrar tan solo una salida por pantalla. Entonces, esa es la filosofía que tiene Python, que lo que hace es que busca la legibilidad del código. El creador de Python es el que están viendo ustedes ahí con una cerveza, bastante feliz, se llama Guido van Rossum. Fue un programador, o es un programador de los Países Bajos, fue el señor que creó Python en 1989. Y la finalidad que que tuvo de hacerlo fue más que todo por afición, para mantenerse ocupado, dice, durante las vacaciones de Navidad. Entonces, típico informático que busca pues hacer este tipo de cosas cuando está desocupado. Bueno, genios como él, ¿verdad? ¿Para qué sirve Python? Igual esto ya lo discutimos en clase también. Prácticamente sirve para todo Python, desde automatización, para el desarrollo de software, análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial, que está muy de moda ahorita, y ciencias de blockchain, que es para las transacciones de criptomonedas. Entonces, esas son las funcionalidades de Python. Prácticamente sirve para todo, ¿sí? Para automatizar pues, procesos en nuestro sistema operativo, manejo de datos, inclusive con Excel ahora puede utilizarse. Entonces, prácticamente para todo, como dice acá, ¿ya? Entonces, Python se caracteriza por ser multiparadigma, es decir, que puede aceptar programación que sea imperativa, orientada a objetos y funcional. ¿Ya? O sea que podemos utilizar cualquier paradigma de programación para trabajar con él. Aparte de eso, es multiplataforma, significa que independientemente del sistema operativo donde nosotros estemos trabajando, pues va a funcionar. Puede ser Windows, puede ser Linux y puede ser Mac OS. Y hablando de tipado dinámico, porque sus variables pueden tomar valores de diferentes tipos. Independientemente del valor que nosotros asignemos a una variable, pues Python lo va a interpretar. Cuando se refiere a tipado dinámico, yo les mostraba que en otros lenguajes, antes de asignarle un valor a una variable, debemos de declararla, y aparte de declararla, pues tenemos que definir qué tipo de dato va a tener, si va a ser entero, si va a ser de flotante, si va a ser un string, si va a ser un tipo de valor booleano, etcétera, etcétera. Mientras que en Python el tipado es dinámico. En el momento en que se le asigna un valor a una variable, esa variable toma pues obviamente el tipo de dato que se le ha asignado. Si se le asigna o se inicializa esa variable con un tipo de dato entero, pues su valor o tipo de dato va a ser entero. Si es flotante, es flotante. Si es un string, pues va a ser un string. Y si es un valor booleano, pues va a ser un booleano. Y pues obviamente ese tipo de dato puede cambiar en el transcurso de la ejecución del programa. Por eso se conoce como tipado dinámico. Para descargar Python, en el video pasado yo les compartí o les dije o les muestro en el video cómo se descarga desde la página oficial de Python, Python.org. Entonces ahí ustedes lo pueden descargar, y la instalación es sumamente sencilla, no es algo complicado. Simplemente descargar el programa y siguiente y siguiente. Algunas cositas ahí que yo les mencioné en el video que tienen que tomar en cuenta, pero nada más complejo que eso. Con el uso de la sintaxis básica de Python, variables, tipos de datos y operadores, yo les recomiendo a ustedes leer la guía de estilo para código Python. Yo sé que es muchísimo, la verdad, pero ahí se muestra la forma como se debe trabajar. Por ejemplo, se habla con las indentaciones,
se habla, entre otras cosas, la forma como trabaja con las sangrías, Python, porque es algo que se debe de entender cuando trabajamos con, por ejemplo, cuando hacemos uso de otras estructuras de programación, como por ejemplo condicionales, funciones, con ciclos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ahí lo dejo para que ustedes, si ustedes gustan leerlo, sería excelente. En la clase yo, a medida que vayamos avanzando, voy a irles dando cada una de las cosas que se necesitan para que la sintaxis de Python sea escrita de la mejor manera, ¿ya? Entonces esto se conoce como las PEP8, ¿ya? La guía de estilo para código Python, ¿ya? Ahí se mira quién es el autor, Guido van Rossum, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo puedan leer. Ahí está el enlace para que lo visiten. Con los tipos de datos en Python también nosotros estuvimos viendo que los tipos de datos que maneja Python son entre ellos numéricos, los enteros y los flotantes. Textos, cuando hablamos, numéricos, enteros, flotantes y complejos. Cuando trabajamos con los textos, hablamos de cadenas de texto, caracteres. Cuando hablamos de los booleanos, pues solamente dentro de los booleanos solamente están los dos valores, que esto no sería un tipo de datos, más que todo sería un valor de este tipo de datos, que son, los booleanos solo aceptan dos valores, true o false. Ya, verdadero o falso. Y aquí pues yo les menciono los principales datos que se manejan en Python, las cadenas de texto, ya sabemos que es una secuencia de caracteres, cadenas de texto o string, los booleanos que almacenan un valor lógico, porque puede ser verdadero o falso, únicamente esos dos valores, none, que es un tipo de valor especial en Python que representa la ausencia de valor en Python. Ya, vamos a ver de qué forma hacemos uso de eso. Los enteros, que son números enteros, y los flotantes, que tienen parte decimal. Todo eso pues ya lo hemos discutido en las clases. Con el tema de los operadores en Python, los que hemos estado utilizando en programación 1, si ustedes recuerdan, el año pasado nosotros vimos los operadores que se utilizan en programación. Cuando vimos el pseudocódigo, mirábamos que hay operadores de suma, hay operadores de resta, multiplicación, división, módulos, exponentes, y que también hacemos uso de operadores de comparación, igual, diferente, mayor que. Todos esos operadores también están presentes en el lenguaje de programación de Python. Con algunas, obviamente, diferencias. Por ejemplo, cuando hacemos uso de las comparaciones, vemos que para escribir igual que hacemos con doble igual. Diferente lo dibujamos de esta manera, mayor que así. Y bueno, ahí ustedes pueden pues citar o leer esta imagen para que se den cuenta. Dentro de los lógicos tenemos los operadores AND, OR y NOT, que también lo vimos en programación 1, si ustedes recuerdan. Operadores de asignación y operadores especiales. Entonces, para que ustedes vayan leyendo este material y pues, obviamente, pues, ahí lo tienen a disposición. Con el tema de las variables, también en Python, el tipo de variable no se define, dice, por el contenedor, sino por el contenido. Es decir, por ejemplo, que si yo tengo una variable que se llama número 5 y le asigno a esa variable, número, y le asigno a esa variable el 5, al asignar el número 5 a la variable, su tipo es entero. ¿Ya? Aquí no existe, como en otros lenguajes de programación, en este caso de C++, que nosotros previamente teníamos que definir qué tipo de dato era el que iba a almacenar esa variable. Ya en este caso estoy diciendo que la variable número en C++ va a ser un entero, con la palabra reservada int. De otra manera, si yo guardo o almaceno ahí dentro de esa variable una cadena de texto, me generaría un error. Caso contrario con Python, que Python al asignar el valor a la variable, al inicializar esa variable, automáticamente esa variable se convierte con un tipo de dato entero en este caso. Si le asignara una cadena de texto, pues la variable sería cadena de texto, un tipo de dato string. Si le asigno un valor booleano, pues la variable en Python pues sería una variable de tipo booleana. Y luego, pues, algunas anotaciones que yo les hago acá. En Python absolutamente todo es un objeto. Absolutamente todo es un objeto. Por el momento, como menciono ahí, quizás no lo debamos entender del todo bien, pero poco a poco vamos a ir viéndolo. Las variables inclusive son objetos en Python, ¿ya? Que las variables apuntan en realidad a un objeto y pues de esa manera podemos acceder a los valores que tienen esas variables. Más adelante lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ahorita quiero que se queden que con el tema de las variables, nosotros las utilizamos como programadores, obviamente, para almacenar, podemos decir así, para que ustedes me lo entiendan de una forma, para almacenar valores
dentro de ellas y que pues en un futuro, en la ejecución del programa, nosotros podamos hacer cualquier tipo de cálculos, cualquier otro tipo de operación que nos permita el proceso de datos. ¿Ya? Cuando trabajamos con Python existen reglas que nosotros tenemos que seguir. Esas reglas de nombre de variables en Python, la primera es que no se deben utilizar palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, nosotros ya vimos la función print, es una función, obviamente, que es de Python. No podemos utilizar esa palabra print y utilizarla como una variable, porque es una palabra reservada del sistema de Python. No se debe iniciar el nombre de una variable con números o símbolos extraños. Al igual que otros lenguajes de programación, es una recomendación también acá, que no podemos iniciar el nombre de una variable con un número o con un símbolo extraño, ¿ya? No se permiten espacios en los nombres de las variables, eso no lo tenemos que hacer. Por ejemplo, si una variable tiene 2 palabras, no pueden ir espacios en medio de esas 2 palabras. Los nombres de las variables deben ser descriptivas para mejorar la legibilidad del código. Esto, al igual que en otros lenguajes de programación, también es una buena práctica hacerlo aquí, porque de esa manera nuestro código es más legible. Se entiende qué es lo que esa variable está guardando en su interior o almacenando, ¿ya? Entonces, si vamos a guardar, por ejemplo, las edades de unas personas, pues obviamente esa variable puede llamarse edades o edad, no sé, dependiendo, ¿verdad? Por convención se utiliza snake case, es decir, al nombrar variables, todas las letras deben ser en minúscula y en caso de utilizar más de una palabra, se debe separar con guión bajo. Por ejemplo, la variable mi nombre, si ustedes se fijan acá me parece subrayado, pero bueno, ahí estoy separando mi guión bajo nombre, es guión bajo casado, son variables que utilizan la nomenclatura snake case. Y tenemos que recordar que las variables son sensibles a mayúsculas de minúsculas. Python es un lenguaje del tipo case sensitive. ¿Qué significa esto? Que para Python, si usted tiene una variable que se llama edad y otra variable que se llama edad, así con esta mayúscula, ahí usted está teniendo 3 variables diferentes, ¿sí? Porque Python las identifica como diferentes porque una está toda minúscula, otra está toda mayúscula y otra inicia con una mayúscula. Entonces para Python son 3 variables diferentes. A eso se le conoce como case sensitive, ¿ya? O que es sensible a mayúsculas de minúsculas. Bueno, con el tema del uso de las variables y mostrando su salida, mostrando cómo salida su valor, lo vamos a ver en el siguiente video para que ustedes lo puedan ver y puedan practicar cómo podemos asignarle valor a una variable y cómo mostrar el valor por pantalla. Un spoiler, pues no creo que sea tanto spoiler porque de hecho ya lo vimos en clase, que para crear variables en Python, pues nosotros escribimos el nombre de la variable. Si usted se fija, nombre, yo le asigno a esta variable una cadena de texto, que es mi nombre, Edgar Elian, y aquí me dice que la variable de tipo string o cadena de texto. Edad es igual a 28, es una variable de tipo entera, aunque no lo estoy diciendo explícitamente, ya la variable toma ese tipo de dato. Estatura, 1.68, es una variable de tipo flotante, número con parte decimal. La variable es-casado, es tipo de dato booleano porque es false, ya, variable de tipo booleano o lógica. Y luego para mostrar el valor por pantalla, pues utilizamos la función print, entre paréntesis, el nombre de la variable. En todo caso aquí, print me va a imprimir Edgar Elian, print 28, print 1.68 y print false de que no estoy casado. Entonces, para mostrar como salida el valor de una variable en Python se utiliza la función predefinida print. ¿De acuerdo? Y luego otra cosa que vimos también, vamos a dejarlo hasta aquí esta parte, cómo capturamos por teclado el valor de una variable. Cuando nosotros queremos capturar por teclado el valor de una variable, vamos a utilizar la función input. Esta función input permite que nosotros podamos obtener el texto escrito por el teclado. Al llegar a la función, el programa se detiene esperando que se escriba algo y se presiona la tecla Enter. Si ustedes se fijan aquí, yo estoy diciendo nombre va a ser igual a input, o sea que espera que el usuario escriba algo para que eso que escriba se almacene dentro de la variable nombre. Y al final nosotros estamos mostrando por salida el valor de esa variable nombre en esta parte de acá. Si usted se fija, me pregunta cómo se llama, sería la pregunta que me hace. Yo escribí Elian y me dice por pantalla lo que yo acabo de escribir. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí porque estamos haciendo un recordatorio sobre las reglas de nombres de variables, que ya lo vimos en clase, con el uso de las variables y también con la forma en la que nosotros capturamos el valor del teclado por variable.
Más adelante vamos a hacer unos ejercicios para que afiancemos estos contenidos que yo les acabo de explicar. Chao.